Mi padre falleció el 11 de mayo de 1963 y había nacido el 11 de octubre de 1897. Él llega a América a los 16 años, un poco arrancando de tener que hacer el servicio militar, porque ya había sorteado y le tocaba Marina, que eran 3 años, y cualquier cosa menos vestir un uniforme militar. Entonces se vino a América con su padrastro. El padrastro ya estaba en América, y así como llega a Buenos Aires. Y en Buenos Aires comienza, lo atrae todo este resurgir de la cultura, del Teatro Colón, y empieza a participar ya en movimientos. Se cree que pudo haber participado en una gran masacre que hubo allá en el año 20, ya que se tomaron una fábrica, los obreros y todo, y mi papá habría escapado, o sea, se habría mantenido dentro de un estanque de agua. Pero después él ya toma su papel dentro de una compañía de teatro y empieza a migrar al sur. Y en el sur, en Río Gallego, es elegido como presidente de la Federación de Obreros de la República Argentina. Piensa tú que le pusieron precio a la cabeza en Argentina. Acá los comunistas eran perseguidos, él era tildado comunista. Además que era un hombre capaz de levantar masas con muy pocas palabras, ¿ya? Bueno, entonces, claro, era muy buen orador. Entonces era un peligro. ¿Cuál dirías tú que es como el legado más importante de tu padre como dentro de la lucha obrera? Bueno, yo creo que el haber sido el precursor de este movimiento anarco, ¿cierto?, sindicalista. Yo creo que él trajo esa semillita y la tiene que haber traído de Vigo, porque él estudió y vivió en una ciudad donde muy cerquita de la casa de él, como a 3 cuadras, estaba el astillero de Vigo, donde ahí trabajaban miles de obreros. Entonces yo creo que por ahí partió la semillita de mi papá. Si tú miras todas las cosas por las que peleaban los obreros en aquel momento, ellos peleaban por un botiquín con instrucciones en español, por un lavatorio para higienizarse y un camastro para dormir. Y todavía hay estancias donde no hay camastros para dormir, que los ovejeros duermen con los cueros. La Federación Obrera de Magallanes dio sus primeros pasos como Unión Obrera a fines de 1890 en la Patagonia Argentina y territorio de Magallanes, a partir del arribo de inmigrantes españoles, alemanes, yugoslavos, entre otras nacionalidades que se asentaron en la región. Ellos traían consigo la idea, las bases del anarcosindicalismo que impulsaría a los trabajadores a la lucha obrera. Fueron los gremios de carneadores, trabajadores del campo y frigorífico, quienes dan el auge definitivo a la Federación Obrera de Magallanes, la que desde el comienzo desagradó a la burguesía.
estamos muy contentos de poder realizar esta actividad, de poder junto con diferentes profesionales hacer un circuito histórico por los lugares que eran importantes para la Federación Obrera de la época. Recordemos que en esa época Magallanes tenía 20.000 habitantes y 8.000 estaban afiliados a la Federación Obrera de Magallanes, que es una cuestión muy importante en la historia regional y sin embargo no se recuerda tanto, y nosotros queremos rescatar esa tradición y esa lucha que llevó a los magallánicos en esa época. José Menéndez fue un inmigrante asturiano, un joven contador que llegó primero a Cuba, ¿cierto? Dicen las malas lenguas ahí que se vio envuelto en un lío de dineros, ¿no es cierto? Él llega a Buenos Aires y posteriormente llega acá como un comerciante. Su casa estaba allí al frente. Primero fue un modesto almacén de madera, después levantó una segunda residencia que era ya una mansión de madera, y esa es la tercera y definitiva, digamos, residencia de él. Menéndez fue el principal impulsor del imperio ganadero en la Patagonia chileno-argentina, siendo el mayor accionista de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego y frigorífico Bories. Su fortuna fue tal que llegó a tener gran influencia en la ciudad, ayudando a la prosperidad y crecimiento económico de esta. Aunque por otro lado, también estuvo directamente involucrado con la explotación y exterminación indígena de la zona. San Gregorio fue la primera estancia de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego. José Menéndez adquirió como propiedad estos terrenos por el año 1903. El vapor Amadeo se incorporó el año 1893 a la ex empresa naviera de Menéndez Beatty. A pesar de que estructuralmente era confortable, en comparación a las demás estancias de la época, la estancia San Gregorio no estaba libre del maltrato y el abuso por parte de los dueños y capataces del lugar. Ellos, cuando hicieron sus primeras demandas, no solamente era tanto por los sueldos ni por nada por el estilo, sino que era el trato que se le daba a la gente en esas épocas. Así que ahí viene todo este atropello y muertes y cosas que sucedieron fue a través de eso, de los maltratos que se daba en la clase obrera. Las primeras colchonetas que se hicieron de arpillera
Menéndez fue uno de los que tienen las fábricas de arpilleras en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, él como que se autovendía todo lo que se necesitaba. Entonces era negocio redondo, nunca la plata salió más de las arcas de ellos. Por ejemplo, la exigencia que tenía al tiempo la ganadera eran bastante crueles, por decirlo, porque de repente había que salir con piños con lluvia y tenía que salir igual, ¿no? La gente tenía que salir afuera igual, ¿no? Temporales, eso no, como que no impedía la función del trabajo. Pero igual eran duros en varios aspectos. Por ejemplo, en su inicio, por ejemplo, la gente prácticamente, literalmente la gente trabajaba por la comida, porque los sueldos que había eran entre comillas. Los sueldos a ti te ofrecían, por ejemplo, una cantidad de sueldo a mes, pero ellos te proporcionaban el despacho, la procuraduría, como le llamaban, donde vendían las cosas. La mercadería, la ropa, todo eso lo ofrecían ellos mismos. Entonces, que el obrero que hacía trabajaba para vestirse y para comer, no en el fondo, porque igual la plata la recaudaban, de alguna manera volvían a recaudar ellos nuevamente. Entonces, eso pasó por años. Entonces, eso vino también que vinieran las revoluciones y cosas de esas por la postergación de la gente, que el Estado nunca tampoco aportó nada para que la gente esté bien, su propia gente, en el caso de Chile, por lo menos. En el campo había varias actividades de trabajo y diferentes salarios también. Por ejemplo, los ovejeros tenían un salario, los peones tenían otro salario, los cocineros, los ayudantes de cocina. Habían varios tipos de trabajo. Había diferencia de trabajo. Y los esquiladores, que en eso estuve yo, eso trabajamos a trato, o sea, por animal. El que hacía más animales, más ganaba. Ese era más o menos el sistema. Terminé mi cuarto medio en máquinas y herramientas. Y se produjo la vacante cuando justamente estaba terminando yo de maquinista en el frigorífico. Y necesitaba trabajar y justo ahí calcé. Fui el último maquinista, pero joven sí, de la última generación, por decir así. Y ahí estuve hasta el año 60 y tanto. Ahí me retiré, sí, de la compañía. Me retiré solamente porque no teníamos trabajo a año redondo. Y uno, para tener una situación económica buena, digamos, tiene que tener trabajo estable. Y no había trabajo para los dos maquinistas estables. Teníamos un mes uno, un mes otro, un mes uno, un mes otro. Y el mes que estaba de para no había plata. Ahí ya estaba metido dentro del sindicalismo, ¿no? Y recorríamos todas las escuelas, damos cuenta, por ejemplo, cuando estamos a mitad de las discusiones, damos cuenta hasta dónde hemos llegado con la clase patronal por todas las estancias. Hacíamos recorrido, tanto aquí en Última Esperanza, Punta Arenas o Tierra del Fuego, Cameron, todas esas cuestiones. Ahí tenemos que dar cuenta de todo el trabajo realizado, lo rechazado y lo aceptado. Ese tiempo cuando fue la huelga no había ni ley. El patrón hacía lo que quería y si le gustaba bien y si no se va nomás. Los sucesos de 1920 en Puerto Natales y Puerto Bories fueron el preludio que dio paso al sangriento término del movimiento obrero en Magallanes. Como consecuencia, la persecución y la represión de los trabajadores de aquí en adelante. Que trataba de hacer algo, lo llevaban, porque había que quedarse en casa nomás, tranquilo, no meterse en nada.
porque ese movimiento empezó por una discusión de unos pintores que habían pintando, y entonces estaban tratando el salario, algo de eso. Y la discusión fue tan brusca, mejor dicho, entre el patrón y la comisión de obreros que estaban discutiendo ese problema. Según lo que dice, de ahí partió, dice que, bueno, la cuestión que, ¿cuánto el patrón? Era un tal Kid, parece, el apellido, no recuerdo. Sacó el revólver y disparó un tiro y ahí empezó la rosca, como se dice, ¿no? Y terminó aquí en Natales. Y ahí cayeron varios, tanto carabineros como civiles. Y el pueblo de Natales estuvo tomado por los obreros un buen tiempo. Y vino un barco exclusivamente para sacar a la gente que estaba acá, como se dice, tomando al pueblo por asalto. La Federación Obrera fue necesaria por tres razones. Primero, porque fueron los propios trabajadores los que, producto de sus propias necesidades y de la búsqueda de la defensa de sus propios intereses y aspiraciones, la constituyeron en 1911. Fue necesaria en 1911, como también fue necesaria en 1920, y lo siguió siendo a continuación, porque los sindicatos solos, como lo dice el documento constitutivo de la Federación Obrera, los sindicatos solos y separados no resuelven sus propios problemas, no son capaces de constituir y de hacer unión para que se logre la defensa de sus intereses y de sus necesidades. Por lo tanto, necesitan unirse. Hay una necesidad de unión, hay una necesidad de difusión además de los derechos y de las aspiraciones de los trabajadores, y eso se hace en una organización que los agrupa a todos y que no excluye a nadie. Lo que hizo la Federación Obrera fue precisamente reunir a todas las organizaciones gremiales. No quedó ninguna organización fuera de la Federación Obrera hasta 1920. Más aún, en 1918 y en 1919, poco tiempo antes que se produzca el asalto de incendio, se formaban nuevos gremios que se seguían incorporando a la Federación Obrera de Magallanes. Es decir, una organización que tenía la capacidad para difundir por sus propios medios. Uno de los aspectos menos conocidos de la historia de la Federación Obrera de Magallanes hasta 1920 fue el trabajo de educación, el trabajo pedagógico que realizaron tanto los dirigentes de la Federación Obrera a través del periódico El Trabajo, como en las charlas que se daban en la sede de la Federación Obrera todos los días domingos, con la presencia de los trabajadores y sus familias. La lucha contra el alcoholismo fue una de las tareas pedagógicas más importantes de la Federación Obrera de Magallanes, por lo menos hasta 1920. Y esa fue una lucha constante y consistía, por una parte, en algunos casos, ahí está el recuerdo, por ejemplo, de una huelga que se realizó por parte de los trabajadores portuarios de la ciudad de Punta Arenas, quienes lanzaron al mar algunos barriles de vino que habían llegado a la ciudad de Punta Arenas como parte de esta acción de la Federación Obrera para combatir el consumo de alcohol. Uno de los editoriales del diario El Trabajo del año 1916 decía que en la ciudad de Punta Arenas había más bares que escuelas, lo que revela precisamente en qué medida el interés de la Federación Obrera era evitar o alejar a los trabajadores del consumo de alcohol.
El 27 de julio de 1920 marca una fecha trágica en la memoria y en la historia de los trabajadores, ya que esa noche, bajo la aprobación de las autoridades, soldados del batallón Magallanes se dirigieron a la sede de la Federación para destruir el sueño de miles de trabajadores y acabar vilmente con el movimiento obrero. Nosotros acabamos de pasar por donde está el Club Magallanes, que es un lugar en donde se conversó muy probablemente, digamos, cómo asestar este golpe mortal a esta organización que estaba ya, digamos, significando una amenaza para los poderes constituidos de la época. Ahora, la noche del 27 de julio de 1920 eran días muy similares a estos. Estaba nevado, según tengo entendido, había bastante frío, había una guardia de trabajadores que estaba agrupada en torno a una estufa y se empiezan a sentir ruidos de gente, de columnas de tipos, ¿no es cierto?, con antorchas, con ponchos negros, con bufandas, con sombreros, digamos, con toda la intención de disimular, digamos, su identidad. Después, con el paso de la investigación y del tiempo, nos damos cuenta de que muchos de ellos son soldados del batallón Magallanes, entre soldados y oficiales, ejército, funcionarios del Estado, había también empleados de comercio, ¿no es cierto?, de la ciudad. A continuación, entonces, los asaltantes procedieron a ingresar a la sede de la Federación Obrera, disparando y dando golpes de sable. Obviamente se cortó la energía eléctrica en el lugar y, naturalmente, en ese momento, algunos de los federados que se encontraban en el lugar respondieron con las pocas armas que tenían a su disposición. El tiroteo debe haber durado aproximadamente hacia las 3:30 o 4 de la mañana, en que los asaltantes volcaron el calentador a leña que se encontraba en el centro del salón principal de la Federación Obrera, originando el incendio. De hecho, mientras todavía ardía este local, una imprenta del diario El Socialista, uno de los tantos diarios, digamos, obreros que habían en la época, es asaltado, su dueño es desnudado, ¿no es cierto?, es tirado a la calle, nevada, una noche similar a la que tuvimos ayer, ¿no es cierto?, a él después lo tiran al río de las Minas. Su señora, que era una mujer de nacionalidad uruguaya, es salvajemente apaleada y estaba embarazada y abortó en plena calle. ¿Ya? O sea, de ese nivel de violencia estamos hablando. En el lugar donde quedaron los restos de la Federación Obrera esa madrugada, se encontraron 3 cadáveres que a continuación fueron identificados, y estimamos que esos son los restos que se encuentran enterrados en la tumba de la Federación Obrera en el cementerio municipal de nuestra ciudad.
Bueno, aquí llegamos a la tumba de la Federación Obrera de Magallanes. La verdad que esto debiera ser un panteón enorme, grande, bonito, que la ciudad le rindiera homenaje a toda esta gente que está acá. Miren, acá ve que dice la Federación, es ofrenda, ¿no es cierto?, a Daniela Avendaño, quien caído en la jornada trágica del 30 de diciembre de 1918. Y bueno, le ponen la placa un año después. Esto, como ustedes ven, son distintos mártires, son de distintas épocas, ¿ya? Y la verdad que los mártires que estén aquí, algunos están identificados, otros no, como les decía, en un incendio es muy difícil. Lo más probable es que se juntaron trozos de cadáver, porque así de trágico fue esto, y se sepultaron. Y si mi marido había salido a la Federación Obrera y no volvió, yo di por descontado que había muerto allí. Aquí están nuestros mártires. Y ni siquiera tienen una tumba grande, como debiera ser, como tienen otras colectividades, como tiene el ejército, como tiene carabineros, como tienen todas nuestras fuerzas armadas. Nuestros mártires están acá. Yo no digo que los otros mártires no sean importantes, todos pelean por sus causas, pero estos mártires merecieran estar siempre llenos de flores, de coronas, y de que se les recordara con todo el respeto que ellos se merecen. La idea de este espacio es, yo como integrante de la Comisión de Trabajo, nosotros como equipo ponernos a disposición de ustedes. Hasta que nosotros no seamos capaces de, como trabajadores, ocupar un espacio importante, yo creo que es muy poco el poder que vamos a tener, digamos. Nosotros nos falta empoderarnos como eran los grandes líderes y que de repente tenían mucha menos formación, pero estaban empoderados, tenían mucho manejo de lo que era el campo laboral. Y otra cosa es que si no nos empoderamos tampoco somos creíbles frente a nuestros compañeros, porque existe en general muy poca participación. Entonces nosotros podemos tener muchas demandas, pero las demandas son demasiado grandes para la cantidad de gente que parece que se sintiera interpretada por ella. Debería haber una educación, y una educación que sea real y práctica, para así nosotros poder educar a nuestros trabajadores en todos los temas. Hoy en día no sale la gente a la calle porque no está la concientización del dirigente hacia el trabajador, porque esas palabras que ocupa el dirigente quizás no son las adecuadas para que su gente diga, ah, en realidad estoy perdiendo dinero con la AFP, ah, en realidad tengo que estar allá afuera en la calle. Lo que pasa es que las comisiones sindicales, los partidos políticos, han preparado dirigentes para burocratizar a la clase trabajadora. Burocratizarla. Son para la tele, para la radio, para llegar a cargo a la CUT, ojalá, y que de la CUT sean concejales, alcaldes, políticos. O sea, y ese vicio es el cual los trabajadores hoy no creen. No creen. Saben perfectamente que... mira, yo pertenezco al sindicato de la construcción. Los viejos escuchan al rumpi, ¿cierto? Y el reggaetón todo el día. ¿Ah? Pero ellos están claros, no son ningunos buenos. Ellos están claros que si existiera una estructura que les diera la confianza para decir mañana paramos, mañana paran. Pero saben que si mañana paran, lo van a echar de la pega. Y el que diga sindicato, ese le van a volar la cabeza porque existen las listas negras en Magallanes, donde hay trabajadores que no le dan pega. El presente es una paradoja frente a lo que fue la Federación Obrera en aquella época. Esta calle Errázuriz, que en aquella época fue una calle orientada principalmente a la labor de la Federación Obrera de Magallanes, ubicada entre Avenida España y Armando Sangüesa, y que hoy en día, y desde hace ya varios decenios, es una calle donde se encuentra la mayor cantidad de bares del centro de la ciudad de Punta Arenas, de restaurantes, de choperías, de prostíbulos, incluso tenemos al final de la calle un casino que no es la mejor demostración
de lo que deberían hacer los trabajadores, ni es el mejor estímulo, ¿no es cierto? Pero revela justamente la tarea pendiente que hay para las organizaciones sindicales de nuestra región, el que volvamos a recuperar los valores, yo diría los valores morales. La lógica moral con la que funcionó la Federación Obrera en el presente no existe, porque hemos caído en el individualismo auspiciado por el neoliberalismo que predomina en nuestro país, donde los trabajadores hacen lo que quieren con su dinero, prácticamente están abandonados a su propia suerte sobre la base de este principio de la libertad absoluta. Han pasado muchísimos años y todavía no se ha hecho justicia. Todavía no sabemos quiénes murieron, quiénes no murieron. Podemos hablar de decenas, de centenas, a lo mejor de 1000. Nadie sabe cuántos quedaron atrapados. Nadie sabe cuántos murieron en la ciudad, porque no solo se atacó a la federación. O sea, realmente yo creo que ustedes, nuestra juventud, tienen que tener la obligación de reivindicar a estos hombres y a estas mujeres que hicieron tanto por el sindicalismo magallánico. Nuestra tierra, que es orgullo proletario, su espíritu vive en sindicatos, su idea ejemplo libertario. En tiempos de pobreza y postración, creyeron en la idea y en la acción, siempre fieles a sus ideales. Sus muertes los hace inmortales, siempre fieles a sus ideales. Sus muertes los hace inmortales. Mm-hmm.